Los conectores gramaticales conectan las palabras y las ideas. ¿Qué es un conector? Los conectores son términos o expresiones que unen palabras, ideas, frases, oraciones y párrafos entre sí. Para el estudio y la interpretación de la Biblia tenemos que tomar en cuenta los conectores. Por ejemplo, pero, y, aunque, también, porque, por lo tanto, etc. son conectores. Los conectores definen el propósito y la intención del autor al escribir. Tomarlos en cuenta asegura nuestra comprensión de lo que leemos. Los conectores, otra vez, conectan palabras, ideas, frases, oraciones y párrafos entre sí. Para el estudio y la interpretación de la Biblia tenemos que tomarlos en cuenta para ver qué están conectando, cómo se conectan las ideas en todo lo que estamos leyendo. Existen en la gramática española hay muchos conectores, pero nosotros vamos a tomar en cuenta solamente 6. El primero que vamos a tomar en cuenta es el conector que conecta tiempo y usa palabras como ahora, hasta que, mientras, cuando, antes, después y desde. Y podríamos agregar otras palabras más, pero están definiendo tiempo. Esto es importante para el estudio y la interpretación de la Biblia. Tenemos que saber el autor a qué tiempo se está refiriendo, al suyo, al pasado o al futuro. Esto es importante para la interpretación. El segundo conector es contrastes. Los contrastes son asociación de cosas opuestas. Y usa palabras como pero, más, mucho más, aunque, sin embargo, con todo, si bien, por lo demás, no obstante, de otra manera y algunas más. Todos son contrastes, hablando asociación de cosas opuestas entre sí. Y entonces el autor define su tiempo, a qué está hablando y utiliza contrastes. Esto se repite mucho en la Biblia y por eso que estos 6 conectores que estamos viendo son lo más importante. El tercero es las comparaciones, una asociación. El contraste es asociación de cosas opuestas y comparaciones es asociación de cosas parecidas. También usa palabras como también, como, además y, comparando ideas. Luego, el otro conector es razón, que expresa una asociación lógica de causa y efecto, cuando utiliza palabras como porque, para qué, puesto que, ya que. El quinto conector importante es propósito o resultado. Cuando el autor está dando el propósito del por qué le está escribiendo, usa palabras como entonces, por tanto, con qué, así que, de manera que. Esos son resultados, propósito. Y después por último están los condicionales. Si hay una condición, él pone sí. Si de tal manera se ocurre esto, una condición de sí. Estos son los 6 conectores más importantes que hay. Otra vez, hay muchos conectores, la Biblia lo utiliza todo. Hay alrededor de 24 conectores en el español. Y la Biblia los utiliza todos, pero los más importantes son estos. De aquí arranca todo. Y después se podría ver los otros conectores también. Vamos a ver unos ejemplos de cada uno de estos 6. El primero, tiempo. Tiempo y usa palabras como ahora, hasta que, mientras, cuando, antes, después y desde. Definiendo el tiempo al que se está refiriendo el autor, el suyo, el pasado o el futuro. Para tener una interpretación correcta. Vamos a ver en Gálatas 3:19 en la Reina Valera de 1960. Dice así: hay otros conectores aquí, entonces es un conector, pero nosotros vamos a tomar solamente en cuenta la referencia a tiempo, este que está aquí. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. ¿Para qué sirve la ley? Esa es la respuesta que está dando. Entonces, en algún lado por aquí tiene que estar la respuesta. Esta es una conclusión, pero estamos considerando tiempo. Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Y empieza a responder, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que, o sea que la ley tiene una limitación.
¿Hasta qué? Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Si nosotros quitamos el conector, si quitamos la referencia a tiempo, si quitamos este hasta qué, el versículo pierde el sentido. Esta idea de aquí arriba no se une con la de abajo. Sonaría así. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. Viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada. O sea que pierde todo el sentido. No une la idea. Eso es lo importante de la conexión que hace en cuanto a tiempo este conector. ¿Hasta qué? En algunas malas interpretaciones lo que pasa es que no se está tomando en cuenta el conector. Y también cuando hay falsas doctrinas, a veces las falsas doctrinas pasan por alto el conector para decir cualquier cosa. Por eso que son importantes siempre tomarlos en cuenta. Este es el número 1 importante referente a tiempo. Vamos a ver el segundo referente a contraste. Contraste es asociación de cosas opuestas. Blanco y negro, dos cosas diferentes, opuestas. Y usa pero, más, mucho más, aunque, sin embargo, con todo, si bien, por lo demás, no obstante, de otra manera, puede usar otras palabras más, pero está hablando de un contraste, una asociación de cosas opuestas. Vamos a ver aquí en Juan 1:17. En la Reina Valera del 60 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero, aquí está el contraste, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Define bien la cosa. En este versículo hay un contraste entre Moisés y Cristo, y entre la ley, la gracia y la verdad. Aquí está el contraste. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, ley y Moisés. Pero la gracia, la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Jesucristo, verdad y gracia. Hace un contraste entre la ley y Moisés. Muy clave tomar este conector en cuenta para interpretar este versículo. Vamos a ver el tercer conector importante en el estudio de la Biblia. Ok, vamos a ver si quitamos el conector. Perdón, vamos a quitar el conector a ver cómo suena aquí. Pues la ley por medio de Moisés fue dada. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Pierde la acentuación, pierde el enfoque. Suena muy suave. No da el contraste. Es como seguir una continuación. O sea, la interpretación está muy liviana. De todas maneras, como no hay versículos aislados en la Biblia, el que sigue lo define o el anterior también. Vamos a ver el tercer contraste, que es comparaciones. Ese es asociación de cosas parecidas. Antes era asociación de cosas opuestas, pero estas no son opuestas, estas son parecidas. Comparaciones. Y utiliza palabras como, también como, además y. Haciendo comparaciones. Vamos a ver aquí en Romanos 8:34 en la Reina Valera de 1960. Interesante que aquí hace 3 comparaciones. También, además, también. Pablo acentuando lo que está diciendo. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. O sea, acentuando lo que Jesús hizo, el lugar de Cristo. Esa es la comparación, comparando la idea parecida pero acentuándolo. Y si quitamos el conector, imagínate que le quitemos el conector. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que resucitó, el que está a la diestra de Dios, el que intercede por nosotros. O sea, dice la idea, pero no le da la acentuación. No le da la comparación. Comparando lo que hizo. Cristo murió, más aún, o sea, más todavía, también resucitó. El que además toda la acentuación la sigue. Si perdemos el conector, perdemos el enfoque que Pablo le está dando al versículo. El tercer conector, razón, que expresa una asociación lógica de causa y efecto, o sea, a dónde quiere llegar el autor. Porque, para qué, puesto que, ya que, o sea, a dónde quiere llegar a la lógica, a la causa y el efecto de lo que está diciendo. Vamos a ver en Romanos 1:16. Aquí explica 3 razones. ¿Por qué? Porque, para.
Dice así, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué no me avergüenzo? Porque es poder de Dios. ¿Poder de Dios para qué? Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Acentuando la razón, o sea, tenemos que ver el contexto aquí, que dice el versículo 15, lo anterior, porque está llegando a la conclusión de lo que está diciendo anteriormente. ¿Por qué? Porque, para. Si nosotros quitamos el conector, pierde sentido todo esto. No me avergüenzo del Evangelio, es poder de Dios, salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pierde el enfoque, la razón, la lógica, la causa y el efecto. 3 veces aquí, ¿por qué? Porque, para. Uno viendo esto, uno se va a estar dando cuenta a nivel que va leyendo. Te vas a dar cuenta bien fácil cuando es un conector. Y identificar cuando es este. De estos 6 que estamos viendo. Vamos a ver el 5. Es propósito o resultado. Entonces, por tanto, con qué, así que, de manera que. ¿A dónde está llegando? El propósito, porque el autor escribe. Romanos 13:10 de la Reina Valeria de 1960. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Cuál es el resultado? El amor no hace mal al prójimo. Así es el resultado. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Este es el resultado del cumplimiento de la ley. Está dando el propósito y resultado. Si quitamos el conector, el amor no hace mal al prójimo. El cumplimiento de la ley es el amor. No da el propósito y resultado porque así no decimos así que. El cumplimiento de la ley es el amor, este es el resultado. Vamos a ver el último. Condición, sí. En Juan 15:7, en Reina Valeria de 1960, dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Sí, una condición. Esta es la condición. Y hay una y aquí. Entonces está diciendo que son 2 condiciones. La primera es si permanecéis en mí. Primera condición. Y aquí se incluye el mismo sí. Y mis palabras permanecen en vosotros. Esto va incluido en esta condición que son 2. Pedid todo lo que queráis y os será hecho. ¿Qué es necesario para la respuesta a nuestras oraciones? Permanecer en Dios, en Jesús, y guardar su palabra. Y entonces tendremos respuesta en nuestras oraciones. Si quitamos el conector, ¿qué pasa? Permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Como algo vacío. El condicional define el versículo. Si permanecéis en mí. Entonces con estos 6 conectores lo que tienes que hacer es tomarlos en cuenta. Verlos, estos 6, considerarlos y siempre tomarlos en cuenta. Y ahí te va a dar cuenta de la importancia de seguir el conector. Utilidad de los conectores. Nos ayuda a conectar las ideas. Eso es importante en la interpretación y la lectura de la Biblia. Cómo se relaciona un versículo con el otro. Nos ayudan a entender los versículos difíciles. A entender versículos difíciles, tomarlos en cuenta. La mayoría de las veces es porque no se están tomando en cuenta el versículo y entonces el versículo se pone difícil. Nos ayudan a interpretar la idea del autor y lo que los destinatarios entendieron. En la práctica nos daremos cuenta más fácilmente de los conectores. Todo está en tomarlos en cuenta y ver lo que conectan. Toma siempre en cuenta los conectores a leer y a estudiar la Biblia.